Muy buenos días a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta cuarta sesión del seminario Repensar la Física. Me permito presentar a quienes nos acompañan en esta exposición. Primero tenemos como dialogante a la doctora Erika Cervantes Juárez. Ella nos está acompañando de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus, no, perdón, en Ingeniería Campus Alejo Peralta, que se encuentra allá en la ciudad de Puebla. También del mismo campus Alejo Peralta damos la bienvenida a nuestro expositor, al doctor José Cataña Castellanos, que nos acompaña para dar la presentación y presentarnos este tema que está titulado ¿Quién sabe más física, la máquina o yo? Se ve que ya con el tema está bastante interesante la sesión. Doctor José, si nos puede dar unas palabras de bienvenida, por favor. Sí. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, gracias al doctor Daniel por la presentación y pues muchísimas gracias también a la doctora Erika, que es la principal organizadora de todo esto, la que está detrás de todo este gran evento, y por hacerme igual la invitación a que pueda dar esta charla y en que más adelante igual pueda participar como moderador de algunas otras charlas. Pues primero que nada, felicidades del evento y gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor José. A ver si, doctora Erika, le cedo la palabra para que por favor vayamos iniciando y extendiendo un poquito más la presentación de nuestro invitado, así como iniciar el diálogo. Buenos días a todos nuevamente, bienvenidos y disfrutemos esta plática con el doctor José Cataña. Gracias. Gracias, doctor Daniel. Muy buenos días a todos. Gracias por continuar con nosotros, casi llegando a la mitad de la recta de este seminario en su 11ª edición. Agradecemos que nos sigan acompañando y dándole seguimiento a este seminario. Y bueno, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor José Alfonso Catana Castellanos. Él es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional Campus Puebla, como bien mencionaba el doctor Daniel, y pues evidentemente imparte diferentes cursos de física. Él fue egresado de la licenciatura en física aplicada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente el grado de maestría y doctorado los obtuvo por el INAOE. Y a lo largo de su trayectoria, pues ha tenido la participación en diferentes proyectos de investigación, como por ejemplo en áreas donde desarrollaban una nariz electrónica, en metrología óptica para medición de vibraciones, propagación de pulsos en medios ópticos y sensores de fibra óptica. También ha tenido la oportunidad de participar como profesor en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, en el Instituto Tecnológico de Puebla y en la Facultad de Electrónica de la UAP. Evidentemente, esto pues consolida una trayectoria muy amplia y no solamente de forma académica, sino que también, pues al igual que nosotros, es partícipe y pues bueno, participa en muchas actividades de divulgación, por ejemplo, en asociaciones civiles como Ciencia Joven, donde pues bueno, tiene una amplia trayectoria en ferias de ciencia y asesorando a estudiantes en diferentes proyectos de investigación y coordinando algunas iniciativas de formación juvenil como el grupo Homo Novus. Doctor José Alfonso, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por participar con nosotros el día de hoy. No sé si gusta compartir su pantalla para que podamos iniciar la charla, que como bien decía el doctor Daniel, pues es un tema bastante interesante y yo creo que va a ser también controversial. Invitamos también a nuestros participantes, asistentes, nos apoyen manteniendo el micrófono cerrado para que a menos que haya alguna intervención y si la hay, pues bueno, nos apoyen levantando la mano para que le demos la palabra y pues doctor José Alfonso, adelante, lo escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, el día de pues no voy a hablar mucho o no voy a hablar casi nada de mis áreas de especialidad. Hablando de esto que es el seminario de repensar la física, quise hablar mejor de un tema que también es importante para mí porque está muy involucrada en lo que es nuestra labor como docentes. A ver un segundito. Nuestra labor como docentes, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que quise plantear como inicial de esta conferencia es, ¿quién sabe más de física, la máquina o yo? Y cuando hablo de este yo no me refiero a mí, sino es una pregunta reflexiva para todos. Entonces, la pregunta que todo alumno, toda persona debe hacerse cuando trabaja con una IA es decir, ¿quién sabe más de algo, la máquina o yo? Entonces,
hoy vamos a discutir un poco, vamos a platicar un poco sobre esta cuestión de cómo está esta batalla entre quién sabe más de física, si la máquina o yo. Entonces, de lo primero que quería comentar es por qué hablamos de un repensar la física. Entonces, cada que hay un cambio, digamos, brusco de la realidad que nosotros tenemos, pongo aquí de inicio dos ejemplos claros, que es la teoría heliocéntrica y el inicio de la mecánica cuántica. Para toda la gente es un cambio completamente revolucionario a la forma en que estábamos acostumbrados a ver la ciencia, ¿no? Entonces, antes de descubrir o saber que la Tierra es quien giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, pues para toda la gente que pues, en esa época a lo mejor hacía su ciencia a su nivel, pues fue como cambiarles completamente todo lo que ya sabían, ¿no? Decir, cómo es posible que la Tierra sea la que esté girando alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros. Entonces, ahí vino a revolucionar esto y tuvimos que hacer un replanteamiento o un repensar de la física. De aquí viene luego la mecánica cuántica, donde lo mismo, ¿no? No nos vino a revolucionar o vino a cambiar la forma en que pensábamos de la física. Es decir, todo venía bajo ciertas reglas, bajo ciertas ecuaciones, todo era muy determinista. Y cuando llegó algo que no se podía resolver, y luego llegaron estos personajes a decir, es que se puede resolver si cambiamos nuestro modo de pensar. Entonces nuevamente surgió un nuevo repensar la física. Ahora me meto en la actualidad. Ahorita estamos en una era donde la IA, que es de lo que voy a estar hablando el día de hoy, y no va a ser enfocado en la IA, también es un tema, algo que quería dejar claro. No voy a hablar mucho de la IA, sino cómo es que esta IA está involucrada en la enseñanza. Vino a cambiar más que la física el modo de aprender física. ¿Cómo es que ahora la IA está haciendo un proceso tan acelerado de desarrollo tecnológico que si no lo logramos controlar, no lo logramos hacer nuestro aliado, puede ser un poco peligroso, un poco perjudicial? Entonces, este es nuestro repensar la física, el cómo es que ahora la forma en que vemos la física ya no es simplemente como era hace 10 años, 5 años, ya es completamente diferente. Entonces, ¿cómo se aprende en la actualidad? Hace muchos años, la enseñanza en general, no de la física, en general, se regía por lo que el maestro sabía. Y todos los alumnos lo tomábamos o lo toman, todavía a lo mejor algunos a la fecha, como una verdad absoluta. Es una verdad absoluta, es todo lo que el maestro, que todo lo que está en su cabeza, nos pueda compartir, es lo que yo voy a aprender. Y en ese proceso de lo que él quiere decir, lo que dice, lo que escucho y lo que entiendo, es un camino muy grande donde pues la información se distorsiona y después cuando uno de ellos se convierte en maestro, puede que dé la misma información pero un poco distorsionada o cambiada o con pequeños errores. En esta época pues no había forma de dudar del maestro, ¿no? El acceso a los libros era solamente para los que tenían más dinero, los que tenían posibilidad de ir a una biblioteca, etcétera. En la actualidad, digamos, ahorita todavía muchos de nuestros salones no se ven así, algunos sí. Ya el acceso a las tecnologías y a la gran cantidad de información que hay, no solamente en su ciudad, por aquí no hablemos de la información que hay en la ciudad, sino la gran información que hay en todo el mundo está no solo en las computadoras, sino en la palma de nuestras manos. A lo mejor este salón de clases se ve muy tecnológico, pero el salón de clases se ve como cualquier otro salón de clases de cualquier universidad. Lo único que se reemplaza es estas computadoras por los celulares. Pero exactamente tenemos lo mismo y lo que haga cada alumno en su computadora, pues eso va a formar su conocimiento. Entonces aquí ya lo que diga el docente, en parte es verdad, en parte es mentira, tal vez. Ya el alumno tiene una gran capacidad de decir, no, lo que está diciendo es mentira porque la IA, porque Internet, porque Google, porque en tal página de Internet dicen tal cosa. Y como siempre, ¿no? La fuente más confiable de los alumnos es que lo leí en un TikTok. Entonces, no hay fuente más confiable que lo que ven en TikTok. Entonces, hay que tener cuidado con lo que leemos, pero
el acceso a la información y a la desinformación está bastante fácil de acceder. Lo que antes para un alumno conseguir información de algo le podía llevar 2, 3 semanas en lo que regresaban el libro que necesitaba, se lo prestaban, podía ir, etcétera. Ahora con un clic, y a veces ya ni siquiera hay que escribir porque hablándole a la celular solito nos da las respuestas. Es una brecha increíblemente grande. Esta tecnología sobre esta fue un proceso largo, pero esto no lleva más de, ¿qué será? ¿6 años, 7 años? Es algo que lleva muy poco tiempo. Entonces aquí viene esa pregunta de máquina contra humano. Ya tenemos a un humano en la diapositiva anterior con su máquina, y ahora es máquina contra humano. ¿Quién sabe más? Si yo hago una pregunta en la clase, considerando que tenemos al humano, tenemos a la máquina, ¿quién va a ser más rápido para contestar? Y la siguiente pregunta, ¿quién contesta mejor? ¿Sale? Entonces, estas dos cuestiones, pues, para los que ya utilizan las tecnologías y nosotros como docentes que también lo utilizamos, obviamente va a ser mucho más rápido la IA y lo va a contestar de la mejor manera. Aquí también la pregunta, ¿de verdad la IA es tan inteligente o solo es una respuesta instintiva de lo que le estamos diciendo? ¿No? Entonces, pues digamos, hasta aquí va esta parte de cómo está llegando estas nuevas tecnologías a una aceleración tan rápida contra alumnos que pues, ahora no sabemos, ¿están compitiendo con la IA o están usando la IA? ¿No? Claro que sí. No, y sobre todo, bueno, el día de hoy, doctor, tenemos muchos estudiantes en la sala y yo creo que todos han utilizado inteligencia artificial y quien diga que no, me atrevo que estaríamos mintiendo, ¿verdad? Todos lo hemos utilizado, lo utilizamos todos los días, pero yo creo que lo importante es pues aprender a utilizarla bien, ¿no? A nuestro favor y pues más que verla como una competencia, yo diría que como una herramienta y como bien tiene aquí en su diapositiva, yo creo que es una pregunta que los estudiantes hoy en día pues sí se hacen, ¿no? Diario. Si de, bueno, pues si ya está la información ahí, si ya está la inteligencia artificial, los chats, pues ya para qué aprendo, ¿no? ¿Cuál será la necesidad? No sé si nos pueda platicar cuál es su perspectiva respecto justamente hasta esta pregunta o este enfoque del uso de la inteligencia artificial. Sí, muy bien, tiene toda la razón. Y ya los alumnos llegan a un estado en el que dicen, pues es que ¿para qué estudio, no? ¿Para qué aprendo? ¿Para qué me memorizo las cosas? Dicen, es que, ¿para qué me voy a memorizar tantas ecuaciones si yo ni siquiera necesito usar las ecuaciones? Yo nomás le digo a la IA, resuélveme esto, y ya lo hizo. Entonces, pues, ¿para qué me preocupo? Es más, ya hasta le puedo decir a mi aspiradora, aspiradora, ponte a trapear, limpiar, y ya lo hace, ya para que yo aprenda a trapear o a limpiar, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que pues viene de más atrás, viene de una evolución. Entonces, ¿este es un problema reciente o es una pregunta que se hace recientemente? La respuesta es no. Esto viene desde hace muchos años, donde cada que ha habido un avance tecnológico, una de nuestras habilidades se va perdiendo. Entonces, desde, por ejemplo, aquí en esta línea de tiempo aparece la imprenta. Antes de la imprenta, las habilidades de copiar y transcribir estaban muy desarrolladas. Nosotros nos podemos imaginar cosas así de decir, pues yo también lo sé hacer, ¿no? Voy a un libro, una página, veo qué dice y lo voy copiando. Cuando hablamos de habilidades de transcribir, es decir, yo puedo copiar un libro completo en menos de 3 días. O sea, esa habilidad primero de la muñeca para estar escribiendo, el estar posiblemente ya viendo directamente lo que estoy transcribiendo y mi mano derecha nada más se va moviendo, son habilidades que con el tiempo se van perdiendo. Son habilidades que conocemos y que usamos, pero se han ido bajando su calidad. Entonces, ese tipo de habilidades, cada que se desarrolla algo, se han ido perdiendo. Entonces, por ejemplo, en los medios de comunicación, la televisión, las computadoras, obviamente, todo ha ido llegando para hacernos la vida más fácil, que ese es principalmente el objetivo de las tecnologías, pero al desarrollar más tecnología, nuestras habilidades personales se van perdiendo. Entonces, ya ahorita, pensando en la IA, una de las habilidades que se ha ido perdiendo es incluso la redacción.
Antes uno tenía que trabajar o iba a hacer una carta para pedir un trabajo para una persona importante, la redactaba en la computadora, la leía una, dos veces, volvía a revisar la ortografía, no, no me gusta cómo suena aquí, corregíamos, cambiábamos, hacíamos todo ese proceso y ya que estaba bien hecha la carta, decíamos, ya se puede enviar. Eso era, digamos, mi primera carta. Si ya lo hacía yo con frecuencia, ya era más fácil, decía ya lo que llevaba. Ahora, como tengo la IA, pues hago mi carta con las ideas básicas, que es lo que necesito, la meto a la IA, me la corrige y la mando. Ya no me preocupo, dejo de tener esa habilidad de decir, quiero que esté bien redactada. Cuando voy a hacer un trabajo escrito, mi reporte de alguna práctica de laboratorio, antes, pues sí tenías que estar revisando que todo venga en la redacción, no sé, si te la pide el profesor, impersonal, que todo venga impersonal, tiempo presente, la parte que va en pasado, muchos cuidados a la hora de redactar un trabajo. Eso te desarrollaba pues muchas habilidades que ahora pues ya nomás termino el trabajo, se ve más o menos, lo mando a la IA y si bien me va y soy por lo menos cuidadoso, me lo regresa y reviso qué fue lo que hizo, para ver que no haya metido una palabra que no iba o cosas que no. Pero ya muchas veces nada más ya la guardan, la envían y es todo lo que se hace. Las habilidades se van perdiendo. Y otra cuestión, dicen, las tecnologías nos van reemplazando. Lo mismo, es una pregunta que muchos hacen, dicen, es que ya vamos a dejar de tener empleos las personas, es que la IA ya está resolviendo todo. ¿Es una pregunta nueva? Tampoco. O sea, el oficio, uno de los oficios más antiguos, que es el del cartero, todavía existe. Y todos creyeron que una vez llegando el teléfono, fue la época del teléfono, pues ya quién iba a mandar una carta. La realidad es que sí, bajó demasiado, demasiado el trabajo para los carteros, pero todavía existe el oficio, porque hay muchas cosas que todavía son requeridas que sean a través del cartero. Entonces, es uno de los ejemplos de que se han sido reemplazados. En la industria lo mismo, los brazos robóticos, la automatización, ha hecho que mucha gente vaya siendo despedida porque los robots hacen los procesos más rápidos, igual que la IA contra unas preguntas, y todo esto se va desarrollando de una manera mucho más rápida. Entonces, todo esto es un proceso evolutivo donde nuestras habilidades se van perdiendo debido a que nos facilitamos la vida. Y de manera natural, las personas siempre buscamos el menor esfuerzo porque el cuerpo de manera natural responde a gastar la menor cantidad de energías necesarias. Entonces, un ejemplo aquí de ese proceso evolutivo, hablando un poco de la parte académica, por ahí algunos alumnos me decían, profe, ¿nos va a dejar usar la calculadora? Digo, pues no, no creo. Ah, es que para multiplicaciones muy grandes, que la raíz cuadrada, que esto y que el otro. Esas habilidades ya se fueron perdiendo. Si nos vamos a finales de 1800, principios de 1900, ya no creo que alguien de aquí, bueno, no sé si alguien entre sus padres, abuelos o de la herencia, hay estas reglas de cálculo. Estas reglas de cálculo se inventaron para poder hacer operaciones muy, muy grandes o muy complicadas de manera, digamos, casi automática. Esto es como la precalculadora. La gran ventaja es que pues no usaba ni pilas, ni tenía que estar conectado, ni nada. Era una regla que pues prácticamente cabía en el bolsillo, era de 30 centímetros, había unas más portátiles todavía de 10. Entonces todos los ingenieros, todos los arquitectos andaban trayendo, era muy normal que trajeran su regleta. Cuando inicia la primer calculadora, pues viene a reemplazar. La habilidad para por lo menos utilizar este objeto se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque ya las primeras calculadoras ya podía hacer operaciones más grandes, divisiones. A lo mejor todavía no tenía yo ahí las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial, pero igual ese sí estaban en algunas tablas. Y luego esto fue reemplazado por las calculadoras científicas, que como les he dicho a mis estudiantes, una cosa es que consigan su calculadora científica y otra es sepan usarla, ¿no? Llegan con su calculadora científica y nada más saben utilizar los primeros botones y el más menos por y entre. Pero todo lo que está aquí es una tecnología increíblemente superior a lo que se tenía. Y es una herramienta muchísimo más poderosa que lo que provocó es que pues, ya no tuviéramos que hacer cálculos de senos, de cosenos de manera manual, los logaritmos, los exponenciales. Todo estaba perfectamente programado. Todavía para perfeccionar esto, llegan las calculadoras graficadoras
donde ya puedo ahí simular cosas más importantes, gráficas más visuales, ecuaciones, funciones integrales. Y ya por último, pues ya tenemos las grandes computadoras, ¿no? Con las computadoras yo puedo programar, simular, resolver ecuaciones diferenciales que no estaban definidas. Puedo hacer una infinidad de cosas con lo que es ya la programación. Entonces, las habilidades que inicialmente se tenían acá, la memorización de multiplicaciones básicas, el manejo de la regleta, la lógica para utilizar este tipo de instrumentos, se fue perdiendo hasta llegar a un punto donde esta persona y seguramente todos los que estamos aquí no sabemos utilizar esto, ni tenemos la habilidad para razonar a lo mejor cómo funciona esto. Pero tenemos herramientas que nos hacen hacer muchas mejores cosas. Entonces, como les decía, es un proceso evolutivo, que es esta evolución. Dice, cada herramienta que automatiza una habilidad baja a nivel, nos obliga a subir de nivel en otra. Entonces, aquí hay un ejemplo de cosas que se hacen con cortadoras, desde lo que es la habilidad manual, de cómo cortar una madera, cómo irla lijando, irla puliendo. Luego vienen las máquinas CNC, que se van programando, se pueden manejar a lo mejor de manera manual, que sería el primer inicio. Dejo de tener habilidades para cortar la madera, pulirla y todo, trazarla. Ahora ya tener que trabajarla de manera manual, ya hace la mayoría del trabajo esta máquina. Luego ya tengo la parte donde ya está programada la máquina. Entonces ya ni siquiera la tengo que usar manualmente, ya la máquina le digo por dónde seguir la trayectoria y ya solito lo va a hacer. Y luego ya puedo hacer la programación, ya que sé que existe todo esto. Ya puedo hacer la programación de una pieza sin ningún problema. Y la programo y solita la máquina lo va a ir haciendo. Todas mis habilidades bajas, pues ya no las tengo. Ya yo no sé a lo mejor cómo cortar una pieza de madera, pero como yo ya sé estas habilidades que existen o que una máquina nos lo va a poder hacer, ahora yo tengo que desarrollar nuevas habilidades. Este sería nuestro trabajo, el aprender a desarrollar nuevas habilidades con las habilidades que ya hay. Entonces, un ejemplo de esta parte de desplazando el esfuerzo operativo, nosotros tenemos nuestra calculadora científica. Es un ejemplo común. Yo les digo a mis alumnos, calculen el seno de 63 grados. Ya lo hice. ¿Ya cuánto les dio? De hecho, aquí dice que es 8.97. Se ve que aquí había algo más. Esa imagen la agarré de internet. Ah, no, está por 10 a la menos 1. Ok. 0.89. Y les digo, ajá, ¿y qué es eso? No, pues no sé. No tengo idea, pero la calculadora tiene una función que por ahí se llama seno. Igual quizá por qué le pusieron seno, pero se llama seno. Me dio un valor y ese valor pues lo tenía guardado en la computadora, nada más se lo pedí que me lo diera. Entonces ahí estamos perdiendo un poco de este sentido lógico de qué representa esta función seno, ¿no? Entonces el objetivo es entender que esta función seno surge de las proyecciones de lo que sería un círculo de radio 1. En el caso del seno, el cateto puesto sobre nuestra hipotenusa, pues nos va a dar este tamaño de esta línea que se ve acá, que sería la proyección en el eje Y. Y el coseno, pues la proyección en el eje X, que está relacionado con el cateto adyacente de este ángulo, del mismo círculo de radio 1. Por eso es que luego les digo, ¿por qué es que todos los valores salen menores que 1? O bueno, entre menos 1 y 1. Porque este círculo puede proyectar a lo máximo una sombra de magnitud 1 en el eje X y cuando estamos a 90 grados, una sombra de magnitud 1 en el eje Y. Con el seno va a ser 90 grados 1 y de este lado. Aquí ya estamos no solamente usando la tecnología, ya estamos entendiendo qué es el valor que me está dando y entender el por qué. Cuando después yo quiero calcular el seno inverso de 3, pues me dice que hay un error matemático. Y digo, maestro, es que no me salió. Ah, ¿por qué no te salió? Ah, no, es que la calculadora dice error matemático. Ok, ¿y por qué te dio error matemático? Ah, no, pues no sé. Entonces, toda esta parte que se está perdiendo es lo que tenemos que trabajar. El decir, ok, está la función seno, pero ¿qué representa? Si ahora hablamos de vectores, pues ahora ya sé que ahora, en lugar de tener esta magnitud 1, va a tener cierta magnitud y solamente pues va a pasar esta función seno
como en este caso la hipotenusa era 1, que es lo que está dividiendo, pasa multiplicando para cada uno de ellos. Ya no solo sé lo que es una función seno, sino que ahora sé que tiene una aplicación, ya en algo de, en este caso de matemáticas, que después esto va a tener una aplicación en la física. ¿Y cómo le hago para pasar de funciones de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas? Pues entendiendo cómo funciona este triángulo. Y es otra cosa que muchas veces tenemos los alumnos, que todo lo quieren memorizar. Entonces, la deducción de estas ecuaciones, pues sabemos que es la magnitud del coseno del ángulo. Bueno, aquí tiene diferente letra, pero el coseno del ángulo va a ser el cateto opuesto, que va a ser, digo, el cateto adyacente, que va a ser esta línea de acá, el AX, el cateto adyacente, por el, ese va a ser el valor de R por el coseno del ángulo. Y me va a dar la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y. Y de manera invertida, usando Pitágoras, si yo conozco estos dos catetos, puedo obtener la hipotenusa y el ángulo. Y ahora, aprovechando más esta tecnología, es un ejemplo que a lo mejor algunos conocen, algunos no. Nuestra calculadora, sobre todo hablando de la arcotangente, que luego es complicado trabajar con ella, ya que no es una función, en lugar de estar sacando estas ecuaciones, pues la calculadora tiene pues, una función pol y una función rec. Con estas dos funciones, pues nosotros podemos pasar de coordenadas de cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Ahora la pregunta es, ¿lo sé utilizar? ¿O sigo trabajando con mis numeritos de acá y mis símbolos de acá? Entonces, la calculadora tiene muchísimas funciones que les pueden ayudar a que todo su trabajo sea mucho más sencillo, pero si nos centramos nada más en trabajar con esta parte, pues mejor nos compramos una de tienda, ¿no? Una que, de esas de tienda para, para poder seguir trabajando con ellas. Entonces, es importante en esta parte, pues conocer muy bien qué es lo que estamos haciendo con lo que estamos aprendiendo. Y ya hablando un poco de esta parte de la IA, de la evolución, y hablo un poquito de la tecnología, pues podemos hablar nada más así brevemente de lo que ha sido la evolución de la IA. ¿Sale? La IA, pues es de apenas hace 1950, por decir apenas es un halago. Cuando surge las máquinas de Alan Turing, donde empieza a hacer la evaluación de máquinas para ver si son inteligentes, por llamar inteligentes algo, o no son inteligentes. ¿A qué se le va a llamar que sean inteligentes las máquinas? Pues como humanos vamos a decirle que son inteligentes a lo que se asemeja o se asimila al modo de pensar de nosotros. Entonces, ese ha sido uno de los objetivos completamente en general de la tecnología. Lo han visto ustedes en muchas películas, muchas películas, donde el objetivo final sería tener personas a las que yo no puedo distinguir si es máquina o es una persona normal. Esa sería como la cúspide, o mejor aún, una persona que sobrepase, así ya tenemos que decir, más que inteligencia artificial, una superinteligencia artificial, porque ya está encima de la inteligencia humana, y ya de hecho estamos, digamos, cerca de eso. Entonces, ese ha sido el objetivo. Entonces, ha habido momentos muy importantes de esta época, primero con Turing, luego en 1955, que se define bien lo que es la IA. Por ejemplo, en el 64, ELIZA, que era un chatbot, ya podían platicar y daba respuestas parcialmente coherentes. Y este chat, pues no era como me pongo a platicar así como ahorita con ustedes, simplemente voy escribiendo, me va contestando y va haciendo una buena respuesta. En el 66 ya hay una máquina que ya empieza a comportarse, por llamarlo de algún modo, comportarse, pero fue considerada Shaki como la primera persona electrónica. Luego del 66 al 97, no es que no haya habido nada, más bien todo lo que se desarrolló pues fue cosas que no salieron muy bien, callejones sin salida, no se veía por dónde, aquí se puede decir que hubo una brecha. En el 97, Deep Blue, esta es una computadora que jugaba ajedrez y le ganó al campeón mundial de esa época, a Garry Kasparov. Este fue el primera batalla, digamos, humano contra máquina, donde la máquina venció. En el 98 se desarrolla Kimstead. Es un robot
que a través de procesamiento de imágenes ya veía a la persona, podía determinar si la persona estaba triste, alegre, contenta, somnolienta, etc. En el 99, Aibo, el primer perrito electrónico, una mascota, esta pues no es tan humana, pero pues, también tiene grandes habilidades. Roomba, que fue la primera aspiradora del 2002, las aspiradoras automáticas que igual y sí ya tienen sensores. Siri, que está integrada en el 2011. Watson, que fue una computadora que participó en el programa de Jeopardy, no sé si alguno lo tocó todavía el programa Jeopardy, un programa de preguntas, compitió contra dos de los campeones y ganó. Ganó Jeopardy. A lo mejor podríamos pensar que pues, arrasó, ¿no? Fue una competencia donde Watson los hizo pedazos. No. Ahí sí lo pueden buscar en internet. Pueden buscar el programa de Watson en Jeopardy. Y sí estuvo competida el concurso. Se ve como los creadores de Watson están en el público, pues nerviosos de si va a contestar correcto, no va a contestar correcto, va a ganar, no va a ganar. Entonces, está bueno el programa. Luego, Eugene. Este es el robot que supera la prueba de Turing. Es decir, ya Turing no supo detectar si este era un robot o un humano, las pruebas de Turing. Luego llega Alexa en el 2014, Tai de Microsoft y AlphaGo. AlphaGo fue otra IA que igual se desarrolló para muchos juegos y lo mismo que en su momento Deep Blue, fue ganadora contra grandes campeones de algunos de los juegos como el juego de Go, que es un juego muy complejo. Eh, Su número de posibilidades o de posiciones posibles es de 2 a la 170. Entonces era algo increíblemente grande. Más avances de la IA en la última década, pues ya del 2016 al 2023, que fue hasta donde, digamos, vino esta evolución, o bueno, donde voy a hablar de esta evolución. Ya hablamos, bueno, está Google Neural Machine Translation, el traductor de Google, AlphaGo, AlphaZero, juego a nivel de experto de ajedrez, Shogi y Go. Codex AlphaFold 2, donde ya empieza a entrar muy de golpe lo que es el lenguaje natural. Viene BQGAN Clip, viene ChatGPT 4. Entonces, ¿qué es todo esto junto con todo lo que vino en la diapositiva anterior? Todo esto son algoritmos, total y completamente algoritmos, y lo más importante aquí es toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, digamos, a una máquina contra una persona? El poder tomar una decisión. Si yo veo, por ejemplo, en mi casa tengo el taladro, pues el taladro hasta que yo no decida qué hacer con él, el taladro no va a hacer nada. Vamos con algo que pareciera que no es tan inteligente, ¿no? El refrigerador. El refrigerador pues está ahí parado, ¿no? Pero él sí sabe, pues por decirlo de algún modo, cuándo encenderse. Él tiene un termostato, que cuando ese termostato dice es que ya llegamos a tal temperatura, ¿sabes qué? Arranca. Ya tomó una decisión. ¿Cuántas decisiones puede tomar el refrigerador? Pues nada más esas dos, me prendo y me apago. Y a lo mejor cuando dice, si abran la puerta, pues prendes tu lucecita. Y es lo más inteligente que podría hacer el refrigerador. Pero si ustedes les hacen una pregunta, por ejemplo, de dos opciones, tan sencilla como, ¿qué quieres comer hoy? ¿Pizza o hamburguesa? Entonces en tu cabeza empiezan a pasar un montón de procesos, conexiones y todo. Empieza hasta a probar, aunque no sé si se pueda probar tu lengua. Dices, como que, ¿de qué tenemos antojo? ¿Pizza o hamburguesas? Y todos esos procesos por el que tú vas dándole pros, contras a la pizza, a la hamburguesa, son procesos que al final te van a llevar a tomar una decisión. Y así es como funciona esto de la IA. La IA tiene una gran cantidad de información, la ha procesado de manera extensiva, es proceso de entrenamiento, tiene la habilidad, a diferencia de nosotros, que no se le olvida la mayoría de las cosas. A nosotros ya lo que desayunamos en 1997, ya no nos acordamos. Entonces tiene toda esa información tiene en la mano. Cuando yo le pregunto una toma de decisión, va a irse por la teoría pues bueno, depende de cómo esté el algoritmo, pero va a tomar una decisión de acuerdo a toda la experiencia que tiene. Es por eso que ustedes le preguntan esto mismo que les dije, ¿qué quieres comer? Pizza o hamburguesa, a dos o tres IAs diferentes. Cada una te va a dar una respuesta posiblemente diferente,
de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a cómo han interactuado con ella, porque si trabajan más con una IA que con otra, a lo mejor la IA ya sabe que a ustedes les gustan las hamburguesas, pero la IA que apenas conozco por primera vez, pues dice, ¿sabes qué? Es que creo que la pizza, si la pides con vegetariana, no te hace tanto daño que la hamburguesa. Entonces, la IA es algo que los conoce completamente, conoce toda la información que hay en la red y va a tomar decisiones a partir de algoritmos de todo lo que le puedan preguntar. Es una máquina súper poderosa que puede resolver casi cualquier problema. Y digo casi. Todavía no están todos los problemas resueltos. Siguen trabajando en ellos los ingenieros en inteligencia artificial, que espero que haya varios. Gente que hace ciencia de datos también. Incluso los de control de automatización o los que quieran hacer sistemas automotrices. Todos están involucrados en esto que es la IA y la toma de decisiones. Ah, bueno, me faltaron los de ingeniería en alimentos, que lo mismo por ahí tenemos algunos proyectos que están relacionados con toma de decisiones en alimentos, que también está involucrado. Entonces, la IA prácticamente está involucrada en casi todo. Claro que sí, doctor Canadá, muchas gracias. Nada más, no sé si pueda o tenga acceso al chat, que lo pueda ver, Ah, pero aquí si no le platico rápido, por hicimos favor. justamente en el chat, están pues la pregunta justamente que qué preferirían, pizza o hamburguesa, y empezaron a comentar hamburguesa, pizza, pizza, y algunos, muchos tienen una decisión tajante, o pizza o hamburguesa, pero también justamente lo que mencionabas, algunos comienzan a mencionar, pues a lo mejor pizza, pero con qué ingredientes, como dice Paula, ¿no? O sea, qué ingredientes va a llevar la pizza y lo mismo con la hamburguesa, o, ¿sabes qué? Sí, hamburguesa, pero como dice Oscar, hamburguesa de carrito, o sea, comprada es también parte de, ¿no? No es solamente tomar la decisión, ¿no? Que además nosotros tenemos la posibilidad, pues, de decidir qué tipo de hamburguesa, qué tipo de pizza y demás, ¿no? Ahora sí que cada uno de ellos es una IA independiente. Totalmente. Hasta aquí alguien, no sé, Jacob dice que tacos, ¿no? Él propone algo diferente, ¿no? Eh, También. eh, esa IA, Jacob, de decir, no, no compres ninguna de las dos, cómprate tacos. Es tu Así, mejor opción. o helado, como dice Cristian, ¿no? Entonces, Ándale. es algo que a lo mejor no, pues la IA a lo mejor te da opciones, pero son más acotadas, ¿no? Y aquí también involucran hasta el gusto. A alguien le gusta la pizza, le gusta más la hamburguesa, o quiero la pizza, pero con este sabor en particular, o como el helado, ¿no? Es lo mismo. Doctor, pues muchas gracias. Creo que vamos, pues bueno, sí es un tema, como ya vimos, muy interesante, pero sobre todo, pues bueno, que podríamos pasarnos aquí horas hablando de esto, horas. ¿No? O sea, hay mucho en lo que podemos enfocar. Ahorita nada más con esa simple pregunta que tenemos ya en el chat, los comentarios y todo, vemos las variantes y las vertientes y sobre todo como, pues bueno, no sé si nos puedan poner en el chat también de qué carreras tenemos el día de hoy, quiénes nos están acompañando, para que también vayamos, pues bueno, viendo, pues bueno, de qué áreas estamos percibiendo el tema del día de hoy y pues bueno, que vean que es algo totalmente pues no es algo muy particular, ¿no? O sea, la inteligencia artificial prácticamente está en todos lados, ¿no? Es algo que podemos utilizar, como bien mencionabas, como toma de decisiones, para incluso hasta hacer una compra o para tener no sé, un mercado en línea y que te mande las alertas o los anuncios de qué es lo que cree que te gusta más a ti, ¿no? Y pues bueno, estamos en el seminario Repensar la Física, ya en la cuarta sesión, y creo que lo importante también sería, pues bueno, no sé si nos pudiera platicar un poquito más de qué pasa con la inteligencia artificial justamente en la física, para desarrollar física, que sería un tema también controversial que nos puede llevar otra sesión más. ¿Qué está haciendo la física? Si está desarrollando en la física la inteligencia artificial, si está desarrollando teorías que a lo mejor resolviendo problemas. Y la otra parte que creo que es muy importante por todos los estudiantes que tenemos el día de hoy que nos acompañan, cómo es que la inteligencia artificial ahora se relaciona con la enseñanza y el proceso de aprendizaje de la física, o cómo todos estos estudiantes que nos acompañan también hoy cómo pueden utilizarla para aprender mejor. Sí, no, tiene razón, doctora. O sea, ahorita está este tema tan extenso que nos llevaría horas y horas hablar de la IA y cómo está aplicada a todas las áreas. Entonces, aquí nomás una pequeña imagen de en qué área está involucrada la IA. Puse esta imagen que encontré del gobierno de España.
Desde asistentes virtuales, salud, traducción, domótica, compras en línea, automoción, transporte, pues ahí vienen algunas de donde está involucrado. Entonces, ese ejercicio de saber de qué carreras vienen, es bueno porque, pues para todos, la IA está involucrada también en su carrera. Así me digan, es que yo nomás, yo soy médico. Pues la medicina y la IA están extremadamente relacionadas. Es que yo soy ingeniero civil, pues también la IA y la ingeniería civil están completamente relacionadas. Entonces, como comentaba, digamos, acotando esto de qué puede hacer la IA en el área de física, digamos, lo más común. Y yo como estudiante digo, pues resolver mi tarea. Es lo primerito, digo, le tomo una foto y ya hizo mi tarea. Entonces aquí la pregunta es, ¿esto es hacer física? ¿Sale? Entonces, ¿esto es realmente hacer física? Para la IA puede que sí. Está resolviendo una problemática planteada, utilizando las herramientas de todo lo que se ha hecho en física, las ecuaciones, y resuelve el problema planteado. Para el estudiante, pues no. Si el estudiante nada más se dedica a copiar y a pegar lo que la IA le está dando, no está haciendo para nada física, está desarrollando o tratando de desarrollar las habilidades de la época de Gutenberg, de la imprenta de copiar y pegar. Entonces, en este caso, el alumno, en lugar de estar en un proceso evolutivo, viene de regreso. Eso no es lo que se busca cuando les decimos usen la IA para hacer cosas de física, para resolver sus tareas de física, sus problemas, sino que el objetivo de esto es que aprendan a utilizar esta herramienta para que ellos desarrollen las habilidades necesarias para evolucionar en lugar de irse hacia atrás. ¿Vale? Entonces, esto pues solamente la IA lo va a poder resolver, o más bien la IA sí va a ser física y los alumnos pues no. Entonces, ¿qué hace la IA para la física? O para, vamos a decir, los problemas de físicas. Primero, resolver ejercicios estándar. Cualquier ejercicio que les quede de tarea es categoría de ejercicio estándar, no se les pide realmente nada, bueno, al nivel de los que la mayoría creo que ahorita están conectados son de inicial, son ejercicios estándar. Les puede explicar procedimientos, ya sea que lo haga de manera automática, ustedes se lo pueden pedir. Les puede generar ejemplos, del mismo problema generar más ejemplos. Les puede resumir la teoría, que de repente también otra habilidad que se está perdiendo es la de leer, ¿no? Entonces, como yo les dejé el libro, pero el libro, el primer capítulo son 8 páginas, mejor que la IA me lo ponga nada más en 3 párrafos. Sí lo puede hacer, no es lo mejor, pero sí lo puede hacer. Y detectar errores algebraicos. Es decir, si yo le subo lo que yo ya hice, me puede decir, ¿sabes qué? Aquí estás bien. En esta parte, aquí te equivocaste. La ecuación que utilizaste no es la correcta, te faltó un elevar al cuadrado, etc. Esto es lo que puede hacer la IA. ¿Qué es lo que no puede hacer la IA? No sabe qué está entendiendo el alumno. Y esto pues ustedes le tienen que decir, si no, no lo va a saber. El maestro muchas veces tampoco. La acción más común del maestro ante este problema es, ¿entendieron? Y unos te dicen que sí, otros no se mueven, otros voltean para otro lado. Pero digamos, ya nosotros nos vamos dando una idea de qué tan perdidos están, ¿no? Es como la reacción, ¿no? La reacción de los alumnos cuando algo no les incomoda es voltear la mirada. Tienes que me va a preguntar si no lo veo, a lo mejor no me ve. Entonces ya veo para otro lado y a lo mejor no me pregunte. Entonces, como docentes podemos a lo mejor percibir ese tipo de cosas. La IA pues no lo va a saber si ustedes no le dicen. No detecta ideas previas, es decir, en muchas ocasiones nosotros como docentes sí vamos viendo qué es lo que saben, qué es lo que no saben, qué parte de matemáticas les faltan más, etcétera, ¿no? Entonces, la IA resuelve el problema y si no le preguntas más es como entiéndelo como puedas. Suerte. No ve la confusión conceptual, ¿sale? Hay definiciones que si le aparecen en su base de datos, y si yo le pregunto algo, pero no le especifiqué que estoy hablando de matemáticas, entonces a lo mejor me da una definición de derecho, de administración. Entonces igual no ve el concepto, si estamos hablando de lo mismo o no estamos hablando de lo mismo, hasta que se lo especifiquemos. Puede dar explicaciones plausibles, muy buenas, muy sofisticadas, pero posiblemente estén equivocadas, ¿no? Entonces, aquí también viene una parte importante en qué realmente sabe la IA. O sea, todo lo que me dice es absolutamente bueno.
La verdad es que no. La IA comete errores, pero tampoco voy a decir que los docentes sabemos todo, ¿no? Los docentes también cometemos errores. Muchas veces decimos, no, es que la IA me dijo una cosa y el profe dijo otra, entonces yo creo que está mal. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, de qué pasa cuando de repente la IA dice una cosa y el docente otra. ¿Quién de los dos tiene razón? Entonces aquí la pregunta es, ¿la IA es buena o es mala? ¿Me está haciendo inútil o no me está haciendo inútil? Pues como decíamos desde hace rato, ¿no? Se van desarrollando habilidades nuevas y se van perdiendo otras habilidades. Entonces, ahorita, ¿qué habilidades son las que yo quiero desarrollar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Acuérdense, y a muchos se los dije, cuando uno aprende física, muchas veces no es tanto que queremos que memoricen todas las ecuaciones que a lo mejor nunca en su vida van a utilizar y todo ese tipo de cosas. El objetivo de la física para todas las ingenierías es desarrollar habilidades de resolución de problemas. Es decir, ¿cómo puedo yo plantear un problema? ¿Qué herramientas, en este caso ecuaciones, tengo para resolver ese problema? Ahora, estas ecuaciones, ¿qué tan complicada es su solución matemática? Puede ser simplemente despejes, ecuaciones diferenciales, integrales, puede ser métodos numéricos. Entonces, ¿qué es lo que voy a requerir? Y una vez ya que tengo todo eso, aplicar las herramientas para encontrar la solución. Entonces, esos pasos que acabo de decir van a estar presentes siempre en la ingeniería, no necesariamente con física, pero van a estar presentes en la ingeniería. Entonces, la pregunta de si la IA es buena o mala es la misma pregunta que si nos hiciéramos la calculadora es buena o mala. Pues si es buena porque me resuelve todas mis operaciones, es mala porque ya no sé resolver la raíz cuadrada con el método de la casita, es mala porque ya no me sé los senos y cosenos básicos por lo menos. Entonces, perdí mis habilidades de resolución hasta de multiplicaciones grandes, ¿no? Es que yo me acuerdo que en la primaria, cuando iba en quinto, sexto, ya me decían, multiplica 320 por 16. Y ya así me ponía un ratito y daba la respuesta. Y ahora ya, si no lo tengo la calculadora, no lo puedo hacer. Hasta multiplicaciones 12 por uno y ahí saco mi calculadora para ver cuánto es 12 por uno. Entonces, ¿la computadora es buena o mala? ¿Los brazos robóticos de las industrias son buenos o malos? ¿Los coches automáticos son buenos o malos? Bueno, automáticos era autónomos, perdón. Automáticos, pues todavía están medio. Bueno, el desarrollo de autos automáticos y todas las habilidades de usar el clutch. Entonces ahí perdí una habilidad por tener un coche mucho más fácil de manejar. Pero digamos, estas preguntas son las mismas que hablar de si la IA es buena o mala. Entonces, igual va a ser buena porque me va a resolver muchos problemas, pero va a ser mala porque voy a perder varias de las habilidades. Entonces, en este sentido, el verdadero peligro no es copiar. No es malo que aprendan a copiar. De hecho, es bueno, una habilidad más. El verdadero peligro es no pensar. Eso es lo que a lo mejor como docentes nos está preocupando, porque ese tipo de habilidades que se desarrollan con este tipo de materias es aprender a pensar. Al igual que en el caso de la lógica, las materias de lógica, filosofía, el objetivo es que piensen. Si ustedes no logran esto, pensar, no está funcionando nada de esto. Al final terminas un curso completo pasándolo con IA y no sabes absolutamente nada. Entonces, igual, doctora, nos queda una opinión de esta parte de su experiencia con los chicos. Yo creo que esa es la parte crucial, ¿no? Donde como estudiante, pues tenemos que tomar la decisión ahora. Digo, nosotros, bueno, hablo más o menos somos de la generación, ¿no? Que pues no nos tocó utilizar inteligencia artificial para nada y te ibas directamente a la biblioteca a sacar el libro y a veces tocaba que chinga, ¿no? Porque ya se llevaron los libros de la biblioteca y tenías que buscar la forma, ¿no? De encontrar esa información, de buscar hasta el libro para sacar solo la lista de ejercicios y ahorita es simplemente copiar el ejercicio en un chat y te da prácticamente la respuesta. Entonces, ya hasta los solucionarios de los libros, ¿verdad? Ya también pasaron casi casi a segundo plano. Pero bueno, sí, yo creo que son habilidades que, como bien mencionaba, pues es importante no perderlas y sobre todo recuperarlas, ¿no? Pero desde el punto de vista de un estudiante, como ya vimos aquí en el chat, no sé si alcanza a ver, pero les preguntamos hace un momento de cuántos estudiantes y de qué carreras estaban y tenemos de todos lados, o sea, tenemos desde la UPIAP, que les agradecemos mucho que nos sigan participando, de CECIT 20, de UPIG también tenemos compañeros, y entonces tenemos
Tenemos, por ejemplo, estudiantes de control de automatización, de inteligencia artificial, ingeniería en biotecnología, en alimentos, ingeniero mecánico, estoy viendo ahorita también a alguien. Entonces, pues bueno, es que vean que todas las áreas definitivamente la van a ocupar y que como estudiante yo creo que aquí la pregunta importante sería, como bien menciona, ahorita nos acaba de escribir el maestro Alberto Córdoba, nuestro ponente de hace 2 sesiones. Maestro, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y él menciona que toda la tecnología es así, depende de cómo se use, el peligro es cómo los estudiantes lo usen debido a que ellos están en formación. Y justamente entonces vamos, no sé si nos podría platicar un poquito más sobre qué ocurre con los estudiantes, ¿no? Desde esa perspectiva, como alguien que se está formando, que está aprendiendo, cómo debería un estudiante utilizar la inteligencia artificial y sobre todo, pues yo, como bien lo mencionaba desde el inicio, creo yo que usarla más como una herramienta, ¿no? Que les pueda servir para aprender. Sí, exactamente. Esta parte de cómo debería usar la IA un estudiante. Muchas veces les comento a los alumnos, digo, tienen un maestro en la palma de su mano. Ya quisiéramos nosotros en nuestra época, todavía recuerdo cuando yo estaba yo en mis cursos más avanzados en la licenciatura, que había cosas que yo estaba en mi casa y no entendía, y me ponía a hacer así un mapa mental de toda mi calle. Digo, ¿quién de mis vecinos podrá saber de esto? ¿Quién de mis vecinos sabrá de métodos numéricos? Y no, dije, no, pues no creo que sepan de este tipo de cosas o funciones especiales. Y nada más te eras tú con tus 2 libros que tenías en PDF. Si llegabas a conseguir uno en la biblioteca, porque igual como dices, como era el libro de texto de la materia, pues todos corrían por él. Y luego se hacía eso de que terminaba el periodo de préstamo y nomás se los cambiaban entre los amigos. Entonces, tú solito tenías que ver. Ahora con la IA es tener un maestro en tu casa. Entonces, aquí cómo se debe usar. Ahí les va. Esa es la parte yo creo que más importante de la charla. Es cómo debe usar la IA un estudiante. La primera cuestión es preguntando y preguntando y preguntando. Esa es la parte más importante. Hasta que yo, como estudiante, logre entender por completo el concepto. Entonces, esa es la parte más importante, preguntar, preguntar y preguntar. Y esa es una de las habilidades que se tienen que trabajar ahora, aprender a preguntar. Si yo no pregunto de la manera adecuada, lo que ahora se llaman los prompts, si no hago mi pregunta de la manera correcta, pues no me van a dar la solución de la manera correcta, ¿no? Entonces, hay que saber preguntar, hay que desarrollar esas habilidades para que la IA nos pueda dar respuestas adecuadas. Siguiente, muchas veces es recomendable pedirle a la IA lo explique usando analogías. De hecho, muchos de los docentes, muchos de los maestros, durante sus clases acostumbran usar analogías para explicar cosas como, no sé, campo eléctrico, gravitación, sobre todo las cosas que son menos palpables, menos visuales. Entonces, con analogías puede ser más cerca de aprender. Aparte de que las analogías en divulgación científica se usan al por mayor, el tratar de hablar de temas muy sofisticados para niños o para personas público en general, pues se logra a través de cosas que ellos conocen y las relacionamos con cosas que existen en la física. Pedirle que genere ejemplos del mismo estilo para ver diferentes posibilidades. Entonces, ya que tengo un problema que le planteé, ahora a ver, genérame otro ejemplo parecido, algo que pueda cambiar, lo puede hacer. Pedir que proporcione ejercicios o problemas que el alumno pueda resolver. Es decir, estos ejemplos los presenta la IA los resuelve. Ahora quiero decir a la IA, dame ejemplos que yo tenga que resolver y ya yo me pongo a resolverlos. Esto sobre todo, creo que les puede servir el anterior, pedir que proporcione ejercicios cuando van a hacer un examen. Entonces, cuando se van a estar preparando para un examen, ¿sabes qué? Y ya estoy llevando este tema, ponme 3 ejercicios que tengan que ver con vectores. Este es mi temario de lo que llevé todo este semestre, esta parte del curso. Ponme 4 ejercicios de esta área. Mira, estos son los ejemplos que me puso el maestro de tarea. Ponme problemas parecidos o del mismo estilo. Y ponerse a resolverlos. Y si ya lo intentaron y no les sale, pues ¿sabes qué? Ya, explícame de nuevo cómo es este problema. Pero tienen a alguien que va a estar todo el tiempo ahí explicándole. Y todavía si usan varias inteligencias artificiales, es como si hubieran 3 maestros diferentes. Cada uno les va a explicar desde su punto de vista. Y le pueden pedir a la IA que les explique un tema completo. Es otra de las grandes ventajas. Hasta le pueden pedir que se les explique nada más en 300, 400 palabras. Y aquí lo más importante, otra vez repito, es preguntar.
¿vale? Entonces, ahora, en esta era actual, la mayor habilidad que tienen que desarrollar los alumnos es aprender a preguntar. Y es un problema que en mi época, yo, por ejemplo, en lo personal, era malísimo para preguntar en clase. Entonces, yo prefería a lo mejor, ya sea al final, a lo mejor dirigirme al maestro y no levantar la mano para preguntar, porque me daba pena preguntar. O incluso hablar, ¿no? La comunicación de que es que, ¿quién va a pedir la pizza? Dices, no, si a mí me da pena hablar con el del pizzero, mejor que pregunte a mi mamá. Entonces, ese tipo de habilidades, en este caso, es la que se tiene que desarrollar, aprender a preguntar. Entonces, como les dije, la IA debe ser el tutor del alumno, no su sustituto. Cuando nosotros nada más le damos a la IA el problema, lo resuelve y de suerte lo copiamos, o si no, de plano nada más le doy copiar y pegar en una hoja y lo mando, la IA en inmediato me está reemplazando. Entonces, pues ya les voy a pedir que mejor venga la IA a tomar clase, porque pues, es quien está aprendiendo, ¿no? Entonces, la IA debe ser su tutor, ¿sale? Entonces, no su reemplazo. Entonces, un ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo de cómo se usa más o menos la IA. Yo decidí utilizar Gemini. Entonces, en Gemini yo le pregunté, resuelve el siguiente problema. Una pelota cae en caída libre desde una altura de 4 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al piso y cuál es la velocidad con la que impacta el suelo? Entonces ya la IA me dice, claro, vamos a resolver el problema. Vamos a utilizar el valor de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya la IA pues, plantea los problemas, o plantea los datos. Dice, es una altura, una velocidad inicial, la constante de gravedad. ¿Cuánto tiempo tarda en caer al piso? Pues ahí está esta ecuación. Ya despeja la ecuación, sustituye y llega a un resultado. Entonces te dice la IA, ahorita nada más voy a quedar con el inciso A. Dice, se tarda 0.9 segundos en caer. Y ya lo que agarro es, pues agarro mi libreta, copio lo que me dijo. ¿De dónde sacó todos estos datos, estas fórmulas? ¿Quién sabe? Y todavía me dicen, profe, ¿puedo usar otro método? Es que yo me sé otro método. Y ya es la pregunta, ¿en serio te sabes otro método o copiaste otro método? Y ya se quedan pensando, ¿no? Me dicen, es que yo usé seno en lugar de coseno cuando hice mi problema. Ay, ¿por qué lo usaste así? Ah, no, pues quién sabe, pero así me lo dijo la IA. Entonces, hay que entender esta parte, ¿no? Entonces aquí yo le digo a la IA, ¿por qué usaste el valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, no? O sea, esa es una de las preguntas de tantas que puede haber durante el problema, de que digo, es que no sé por qué uso este valor, ¿de dónde lo sacó? Y ya me dice la IA, porque aparte la IA es bien amable, ¿no? Te halaga, te dice, buena pregunta. Esa cifra no es un número arbitrario, es una de las constantes más importantes de la física y tiene una explicación fascinante detrás. Y ya te da toda la explicación de dónde sale, usando la ley de gravitación universal, cómo se puede calcular, cómo es que es un promedio estándar, porque este valor depende de qué tan lejos estemos del centro de la Tierra. Entonces, en el ecuador, se acuerdan que es como un ovoide. Como estamos más lejos, es un valor más pequeño. Y en los polos, que está más achatado, pues va a ser de 9.83. Entonces, incluso si estamos aquí a nivel Puebla y nivel del mar, hay una ligera variación de ese valor. Pero digamos, ya me explicó la IA eh, el porqué de este valor de 9.81. Y todavía te dice ahí la IA, de acuerdo a su experiencia, porque tiene una base de datos. Dato curioso, en algunos exámenes de física, los profesores permiten usar G como 10 metros sobre segundo al cuadrado para que los cálculos mentales sean más rápidos. Entonces, una aproximación es estar, pues, en una barranca en uno de los polos para que sea ese valor, pero digamos, es un dato todavía que te da, en este caso, Gemini. Ok, entonces yo le digo, otra duda, aquí empiezo a cuestionar lo que yo vi en clase contra lo que me está diciendo Gemini, porque digo, pues es que el maestro lo hizo diferente. ¿Quién está bien? ¿Gemini o está bien el maestro? Entonces dice, otra duda, mi maestro de clase puso que G era igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y otra vez, el halago de la IA, excelente observación. Ya te explica lo de la diferencia de signo, que es porque hacia arriba es positivo normalmente, hacia abajo negativo, depende del sistema de referencia, etcétera, ¿no? Donde colocamos el cero y todo lo demás. Ya me volvió a explicar otra de las dudas que tenía. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿el maestro también lo resolvía de manera vectorial? ¿Es eso posible? Es decir, ¿el maestro está bien o está loco? Y ya contesta la IA, totalmente posible, ¿no? Dice, ya es la forma más profesional y rigurosa de hacerlo.
Mientras que en la primera respuesta usamos escalares, solo números, dice tu maestro está usando vectores, lo que permite saber no solo cuánto vale la magnitud, sino hacia dónde apunte. Y ya explica cómo se resuelve el mismo problema utilizando esta parte vectorial, ¿no? Entonces está diciendo, no, pues el maestro no está mal. Simplemente él lo está viendo de una manera, yo la estoy viendo de otra, y puedes empezar a hacer esta relación entre lo que están explicando los dos. Entonces aquí lo que les decía, ¿quién es el que está equivocado, el maestro o el alumno? El maestro o la IA. Entonces, en este caso, por ejemplo, ninguno de los dos, ¿no? Los dos, todos utilizando métodos diferentes. Muy seguramente los dos saben de los dos métodos. Y normalmente el maestro, bueno, en mi caso creo, es el método que creo yo es el más conveniente para entender y caer en la menor cantidad de errores. Entonces ya por último le pongo, entonces es correcto considerar la gravedad como vector, como g igual a 0, menos 9.8,0 metros sobre segundo al cuadrado. Y me dice la IA exactamente. Ahí la IA está reconociendo que ya voy entendiendo el tema. Dice, has dado en el clavo. Igual como dato curioso, esta es una frase de lenguaje coloquial. No es que realmente hemos dado en el clavo. No hay ningún clavo aquí, sino que es de lo que se ha desarrollado con lenguaje natural. Dice, has dado en el clavo. Lo que acabas de escribir es la representación de la gravedad en coordenadas cartesianas, x, y, z. Escribir g de esa manera, entonces dice, diciendo cosas muy importantes de la forma matemática, ¿no? Entonces, ahí ya la IA va explicando todo lo que yo le vaya preguntando, todas las dudas que tenga. Empiezo a comparar lo que dijo el maestro contra lo que es la realidad. Y bueno, otra cosa muy importante que aquí es para los alumnos, si de repente llegan a ver que la IA contesta algo y lo verifican con otra IA y coincide y es diferente a lo que dice el maestro, o sea, completamente contrario o esté equivocado el maestro, no busquen en exhibirlos, ¿vale? Es lo peor que pueden hacer. Sí sería bueno que vayan, lo comenten con el maestro, le digan, es que encontré esto y dice que es diferente a esto, y el maestro va a acceder a, pues sí, ¿no? Investigar y más a fondo cuál fue el error. Pero sí no traten de exhibir un maestro porque a nadie le gusta ser exhibido. Entonces, a mí de repente en clase me dicen, profe, que se le olvidó un símbolo. Pues sí, es normal, a todos se nos va un signo, una raya de vector, puso un más por un menos. Es normal, a todos nos pasa. Pero tratar de exhibir que la IA sabe más que un maestro es totalmente incorrecto. Y al revés, no sé qué tantos sentimientos tenga la IA, no creo que muchos, pero si la exhiben, pues no creo que se ofenda. Entonces es algo que, como una petición, digamos, todos los maestros sabemos cosas, pero no sabemos todo. También nos equivocamos. Entonces, ¿qué va a hacer del alumno sin la IA? Es decir, ya utilicé la IA, ahora vamos a ver si ya sé o no sé hacer. El alumno ya sin utilizar la IA tiene que ser capaz de plantear modelos. Entonces, ya sin utilizar la IA, si ya le pido a la IA que me dé problemas y yo solito los voy a hacer, ya sé dibujar esquemas, ya sé justificar resultados, ya sé interpretar unidades, ya sé explicar con mis propias palabras. Entonces, la clave aquí es, si no puedes explicarlo sin la IA, en realidad no lo sabes. Entonces, si cualquier cosa que yo tenga en mi tarea, alguien, ya sea un compañero o el maestro, me dice, ¿qué hiciste acá? Y no lo sé explicar, es que entonces en realidad no lo sé. Todo lo está resolviendo el compañero. Y ya nada más aquí un comentario para los docentes, si es que aquí tenemos algunos compañeros docentes, hay que ver a la IA como un aliado, no como un rival, ¿sale? Muchas veces queremos competir contra la IA, no usen la IA, no se metan con eso, es del diablo, ¿verdad? Es pecado, dice la Biblia. Entonces, no, no es pecado, bueno, no sé. Debe ser un aliado, tenemos que aprender a aprovechar de ella. De hecho, ahorita muchos me dicen, profe, ¿no da asesorías? Digo, pues si ya tienes un asesor, tienes 3 asesores en casa, pues pregúntales a ellos. Es más, les puedo decir, yo te recomiendo otro asesor, pero te va a costar más por asesoría que si le preguntas a la IA. Entonces, aprovechen la IA como un tutor y docentes aprovechen la IA como un aliado, tanto para la preparación de la clase como para que los alumnos sepan utilizarla para aprender más. Entonces, los dos retos son aprender a preguntar y no solo aprender a copiar. Evolucionar y no ir de regreso. Entonces, ya como reflexión y cierre, ¿qué nos espera en el futuro? ¿La IA va a reemplazar al docente? No lo sé.
¿La IA va a reemplazar al estudiante? Espero que no. ¿La IA va a reemplazar todas las profesiones? Tampoco lo sabemos. ¿Vamos a ser gobernados por la IA? Muy posiblemente ya estamos siendo gobernados por la IA. No directamente, pero de ahí toman decisiones. ¿La IA se va a encargar de todas nuestras decisiones en la vida? Ya para qué me preocupo, si cualquier problema que tenga, pues le digo a la IA, ¿no? Si no sé decidir entre pizza o hamburguesa, pues a lo mejor la IA me ayuda. Si no sé si ponerme los zapatos negros o los zapatos cafés, pues a lo mejor la IA me ayuda, ¿no? Entonces, son cuestiones que, digo, son preguntas que no voy a contestar, son preguntas para que reflexionen. Y ya por último, ¿quién sabe más de física? ¿La máquina o yo? Entonces, muy posiblemente la máquina, ¿vale? Y ahora sí, en el yo no me refiero a ustedes, me refiero a mí. Muy posiblemente la IA sabe más que yo, tiene mucha más capacidad de almacenamiento de información, es más rápido para acceder a esa información, sabe hacer muchas más operaciones, pero aquí la cuestión es que eso a mí no me sirve si el que no aprende soy yo. Entonces, de nada me sirve que un futbolista juegue muy bien fútbol si yo no lo voy a jugar. De nada me sirve que yo vea ahí a un albañil haciendo muy bien una casa si yo no la sé hacer. Entonces, está muy padre que la IA sepa un montón de cosas y sea súper evolucionada, pero si yo no la voy a utilizar y no me va a servir para que yo crezca, pues no va a servir de nada. Entonces, al final del día, ¿quién se queda sin saber? ¿La máquina o yo? Pues voy a ser yo, ¿no? Entonces, reflexionenlo, piénsenlo, vean qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren aprender y cómo quieren utilizar la IA. Y pues muchas gracias. Esta presentación fue hecha y presentada por una IA. Aquí el doctor Katana sigue durmiendo en su cama. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por todo lo que nos estaba platicando el día de hoy. Creo que fue, como les decía desde un principio, es un tema que nos podría dar horas y horas para seguir charlando, platicando. Y pues bueno, sí, tenemos algunos comentarios en el chat, pero también tenemos manitas levantadas. No sé si le parece que pasemos a la sección de preguntas y respuestas para Adelante. empezar a darle. Tenemos manita levantada, creo que estaba Julie, tenía la mano levantada, si no alcanzó a ver. Si estás abrir tu micrófono. Ok, bueno, en lo que se anima Julie. Oscar Cabrera, adelante, te escuchamos. Adelante, Oscar. Buenas tardes, profe. Buenas Ah, tardes. sí, estaba muy bueno la tema. Es que es muy chistoso porque, por ejemplo, algunas personas dicen eso, ¿no? Que la máquina sabe más de física o sabe más en general, ¿no? Pero realmente, como vemos en la historia, ¿no? Toda la inteligencia artificial, pues, fue creado por el humano, ¿no? Sí, sus conocimientos, pues, fue por nosotros humanos, ¿no? La especie, ¿no? ¿Cómo sabe las leyes de Newton o la ley de, ¿cómo es la gravedad universal? Pues era hecha por investigadores, ¿no? Maestros, humanos, y con eso, pues, se implante la inteligencia artificial, ¿no? Para, como dicen, en la época de ustedes, ¿no? En la prepa, que tenían que buscar libros. Para nosotros, pues nos facilita porque lo que hace es resumen, ¿no? Hace un resumen de todo y así no tienes que gastar horas leyendo o horas buscando. Ya simplemente digas, quiero esta parte, pum, me la va. Está bien, como dice, es útil para herramienta, pero como dice, es malo cuando le dejas controlar tu vida, ¿no? Porque es como soy su foto de Wall-E, ¿no? Así que están todos gordos, así viendo la pantalla y deja la inteligencia toma encargado en todo. Pues tampoco así, ¿no? Porque hasta yo veo una época hace tiempo, cuando estaba muy famoso del GPT, ¿no? ChatGPT, y pues resuelve todo y todo, ¿no? Tenía una época, como un semestre en mi bachiller que pues usé mucho y honestamente sí vio cuando hacía los exámenes, ahí sí voy a ser honesto, ¿no? Veo partes, ay, chihuahuas, ¿no? Hasta le dije en la inteligencia y no, así no me la sé, así como resolver. Dice, no, le dije a mí mismo, digo, no, es que no, así no se puede así, ¿no? Pero no puedo creer que así en la secundaria, cuando no existía eso, pues yo también decía eso, cuando los maestros me preguntaban, o sean resumen, ¿no? Haz un resumen de la tema de tal, ¿no? Digamos, el álgebra, ¿no? Leyes de álgebra o cualquier tema, ¿no? Pues uno iba a la biblioteca y buscaba, o como dicen, en la computadora y buscas en Wikipedia o en Google y tratas buscar buenas referencias, ¿no? Pero uno tenía que leer, ¿no? Solo que ahí tenemos la computadora. Pero
Pues sí, ¿no? Sería eso que pues, como nuestra generación o mi generación, pues que no dejamos que la inteligencia determina todo, ¿no? Porque hasta hasta otro grupo, otro bachiller, al bachiller que estuve, un grupo de estudiantes investigaron con inteligencia de que, así, de cuántas personas preguntaron cómo hacer una marucha. Imagínate, y vieron que 1 millones de personas en inteligencia, en ChatGPT preguntaron cómo hacer una marucha. Chance, muchos son de chiste, ¿no? Pero imagínate, yo creo que sí, algunos de veras le preguntaron, oye, ¿cómo se hace una marucha? Pues hasta el mismo envase te dice cómo hacerlo, ¿no? Solo es verlo y leerlo. So, yo siento que, pues sí, ¿no? Que pues realmente la inteligencia pues, es hecho por nosotros, ¿no? Solo no podemos dejarle o ponerle a una pedestal, pues que nada, nos controla todo, ¿no? Sí nos puede controlar si le dejas que te controla a ti, ¿no? Y hasta cosas en física falta resolver, ¿no? Física del universo, física en otras galaxias o harta en el espacio, que apenas encontraron como un meteorito que estaba cerca al Polo Sol y que veía que escupaba como gases. No me acuerdo cómo se llamaba o qué nombre le pusieron. Y eso hasta sacaron de onda de muchos científicos, como, oye, como un meteorito, así está bien cerca al Sol, pero como a la vez le está evitándolo y está soltando gases para poder así para poder viajar. Y pues así, no se han visto, ¿no? La profa o otro profesor, pero así, imagínate, solo sabemos física de la Tierra, así realmente no sabemos bien la física afuera, ¿verdad? Y ahí no puedes decir que la inteligencia pues sabe todo, ¿no? Porque será hecho por nosotros hasta que ya sabemos más, así hasta que podemos avanzar, ya podemos utilizarlo para que avanzar con nosotros, ¿no? Porque hasta apenas yo creo que han visto que hasta el mismo inteligencia, el Gemini o Claudia, Gorg, que tienen su propio lenguaje entre ellos y era hecho por, como dice, programadores, así ingenieros en inteligencia, para supuestamente poder desarrollar mejor, ¿no? La inteligencia, poder resolver o poder ver en otra perspectiva. Pero es también lo malo, ¿no? Si dejas que también hasta inventó su propio lenguaje, hay cosas que no vamos a poder entender. Y pues cuando ya empieza a tener su mente, pues ya va a ser como las películas, ¿no? Como del Will Smith, la del iRobot, no me acuerdo. Pues ya va a poder ser lo que quiera, ¿no? Va a ver, pues lo humano, o hasta en películas, ven en la inteligencia, van a decir, pues la sociedad, la humana, así la historia de la humanidad, pues fue horrible. Así pues se matan entre ellos, hay racismo, hay clasismo, pues realmente hace daño a la naturaleza. Pues van a decir la inteligencia, pues ¿para qué los humanos existen si ya estamos nosotros, ¿no? Y es lo malo, por eso digo, tampoco podemos dejar que desarrolla más avanzado que nosotros, porque ya cuando avance más nosotros, ya, así, ya. Yo siento que ahí se termina, ¿no? O no sé, su opinión de usted, ¿verdad, profe? No, sí, digo, tienes toda la razón. De las cosas más importantes creo es esa, ¿no? Todo ha sido creado por el humano. Entonces, pues eso siempre ha sido desde el inicio de la historia. La imprenta fue creada por un humano, simplificó las cosas. Los robots que trabajan en las industrias fue creada por humanos. Aún sabiendo que se iban a perder empleos, fue creada por humanos, ¿no? Al final buscamos la simplificación de nuestras tareas, nuestras labores, hacer el menor esfuerzo. Entonces, esto va a ser un proceso que va a seguir. Y llegando a lo que fue el comentario final, ¿no? Depende de mí qué quiero aprender, qué quiero saber y qué cosas le voy a dejar a la IA que haga por mí. Entonces, digamos, ese sería el punto clave, ¿no? Dejar que la IA siga creciendo, más gente va a seguir desarrollando más IA, y de ahí qué es lo que yo tengo que aprender y qué es lo que yo quiero saber. Gracias, Oscar, por tu valiosa aportación. Y tenemos más manitas levantadas, doctor. Escuchamos a Cristal Abril. Adelante, si abres tu micrófono, te escuchamos. Acá González, Cristal Abril. Hola, buenos días. Mi Hola. pregunta más que nada sería cómo la IA obtiene esos datos, o sea, cómo eh, digamos que está creada o cómo retiene tanta información de los temas que tiene conocimiento. Muy buena pregunta. La IA tiene acceso a la red, primero que nada. Es como cuando uno abre Google o abre cualquier navegador, cualquier buscador y pone cualquier dato, ¿no? Primera Guerra Mundial.
Entonces, de ahí uno llega y van a aparecer muchos resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como persona normalmente? Bueno, cuando lo hacíamos antes, presiono en el primero, empiezo a leer. Ah, dice esto, pues de aquí tomo esta información. Voy a otra página. De aquí dice esta otra información. Yo me voy a tardar mucho tiempo haciendo todo ese proceso de estar entrando página por página y revisando cada una de estos datos, ¿no? O sea, la información ya está en Internet. Todo lo que hace la IA, eso que yo estoy haciendo de entrar a una, leo, veo que es importante, la IA en una fracción de tiempo muy breve ya consultó la mayoría de todas esas páginas, comparó qué es lo que tienen en común y vio qué es lo que es lo más probable que sea correcto. De hecho, por eso se rige bajo algoritmos. Es decir, lo que tienen en común todas las páginas es lo que es más probable que sea cierto, ¿no? Entonces dice, ah, pues esto que lo comentaron las 7, 8 páginas que revisé, seguramente debe ser cierto. La Primera Guerra Mundial fue tal, pasó esto y esto y esto. Entonces, toda esa base de datos está en la red. Entonces, y ya pues la red, pues cada página tiene su servidor y ya es un tema mucho más amplio hablar de cómo se guarda toda esa información en cada zona del mundo. Pero digamos, ese es el acceso a toda esa gran cantidad de información. Y otra cuestión podría ser a lo mejor el entrenamiento, ¿no? Que pues, ya es hablar es otro tema de cómo hablar de cómo aprende, cómo entiende la IA y cómo expresa sus resultados. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. Tenemos también a Ania Gabriela González. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es que, bueno, no sé qué, como usted como docente enfocado ya en, me parece, educación superior, no sé qué tan enterado esté de cómo se está dando la educación en el nivel básico, ¿no? Pero considera que el modelo que sigue la nueva escuela mexicana está aplicando correctamente este razonamiento que estábamos viendo hace ratito sobre enfocar el desarrollo de los alumnos en otras habilidades, que en este caso me parece que son más humanistas y de proyectos aplicables a su entorno, en lugar de habilidades que ya están automatizadas. Ah, su mecha. Jania, buenas tardes. Excelente pregunta, excelente comentario. Mm, híjole, es que hablar de la educación, sobre todo en México, es hablar de años y años de historia. Entonces, yo me acuerdo, así vamos a empezar desde mi experiencia, que cuando yo salí de la prepa, todavía me tocó en alguna ocasión, 1 o 2 años después, o 3, fui de visita, me encontré a mi maestro de matemáticas y me decía, ya se cambió los planes de estudio y ahora los de prepa ya el último año ya no llevan matemáticas. Y dije, o sea, ¿cómo les van a quitar matemáticas? Sí, dicen que ya no es necesario para los alumnos, que cuando tienen que entrar a una universidad, pues lo más importante es el conocimiento de las cosas que saben, más que desarrollar habilidades de pensamiento matemático. Y dije, o sea, ¿a quién se le ocurre, no? Luego han venido más políticas, ¿no? La famosa política de es que ya no pueden reprobar a los alumnos. Y dices, bueno, ahorita superior todavía no se implementa, pero nunca se implemente, sería lo más grave que pudiera pasar. Pero de ahí viene que ahorita, y perdón para todos los que les vaya a caer la pedrada, tenemos problemas de nivel educativos muy bajos. Hay muchos alumnos que vienen con un nivel muy bajo en matemáticas, y ya no se diga de física, pero digamos, aparte, aquí además la parte de matemática viene muy mal. Y muchos de ellos porque como no los puede reprobar el maestro, porque la evaluación ya va desglosada, es que el alumno sí aprendió a copiar. Es que el alumno sí entendió el concepto de fuerza. Y ese entender el concepto de fuerza es que se lo memorizó, se lo sabía de memoria. ¿Y lo sabía aplicar? No, pero por lo menos la definición que venía en el libro con las palabras que venían en el libro, se la sabía. Entonces, ese nuevo planteamiento de querer enseñar bajo modelos donde desarrollen otras habilidades, sobre todo, como dices, más humanísticas. Lamentablemente, la física, las ciencias exactas no son tan humanas, son, digamos, de las ciencias más frías. Las cosas son y punto. Las matemáticas, las operaciones son un valor y punto. Entonces, son cosas que no podemos cambiar. Hablar de me sentí bien o me sentí mal porque mi 5 por 3 me salió 14 en lugar de 15, pues no, está mal. No es que esté entre bien o mal, está mal. Y punto. Entonces sí siento que hay muchos problemas en educación básica.
eh, las políticas o los métodos de evaluación que implementan, sobre todo las obligadas por parte de SEP, van mal encaminadas. Y pues esto ha llevado a repercutir que pues el rezago educativo en México comparado con otros países y pues ahorita ya en general el rezago educativo comparado al que se tenía hace varios años, ¿no? Ahorita estoy dando un repaso de matemáticas que pues, hace años pues ni en chistes iban a dar. Son cosas que ya tienes que saber básicas cuando sales de la prepa. Y ahorita estoy dando repasos a veces de matemáticas que muchos todavía están así como que no entiendo nada, ¿no? Dices, ¿y cómo llegaste acá? No, es que no sé ni cómo llegué acá. Entonces sí hay muchos problemas en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta, Ania, muy interesante y sobre todo, pues metemos a temas controversiales, ¿verdad? Cada vez más y más grandes. Ángel, Raúl, García, tienes tu manita levantada, te escuchamos. Y ahorita paso con los que están en el chat. ¿Me Adelante, Ángel. escucho? Sí, te Sí, te escuchas. escuchamos. Ah, ok, ok. Bueno, pues mi duda era más como, por ejemplo, escuché que decía que, por ejemplo, en un texto, ya luego lo que hace la gente es, pues, básicamente pedirle a la IA que lo resuma. Y mi duda sería si es realmente malo, por ejemplo, si te puedes ahorrar como todo ese tiempo que podrías tomarte leyendo todo el texto, leer solo, por ejemplo, la interpretación de, por ejemplo, textos más como matemáticos. Porque, por ejemplo, luego lo que yo notaba es que en ciertos libros, pues hay ciertos símbolos o ciertos, pues tecnicismos que luego, por ejemplo, el Baldor o eso, pues cuando era más joven, pues no lo entendía al 100. Y si, por ejemplo, la IATEL puede explicar es pues realmente algo malo. Muy buena pregunta. De aquí voy a contar una anécdota que tuve con un maestro de matemáticas de la universidad. Él nos decía, pueden llevar el libro de Leitos para cálculo o pueden llevar el Fulks. Decía, los dos libros son dos libros muy llevaderos y no llevaderos. Y dices, ¿cómo son llevaderos o no llevaderos? Dice, sí, dice, el Leitos es llevadero porque es un librote bien grande y te va explicando parte por parte toda la parte del cálculo, límites, todo te lo va explicando muy detalladamente. Lo abres y aparte letra bien chiquitita y es un montón de texto y te va explicando todo, pero te va desglosando parte por parte qué es lo que está haciendo. El Flux, por otro lado, es un mini librito, bien pequeñito, donde casi todo te dice, esta demostración se le queda al lector, esta demostración se le queda al lector. Todo viene muy resumido. Entonces todo viene suponiendo que el lector ya sabe muchas cosas. Entonces por eso es que el Fulks no era tan llevadero. Entonces dice que son llevaderos y no llevaderos porque el Leito te va llevando muy bien, pero para llevarlo es un librote. Y el Fulks para llevarlo pues es un librito muy práctico, pero pues no te explica nada. Todo viene muy resumido. Entonces en ese sentido, depende mucho de qué es lo que tú quieras aprender y cuánto quieras aprender y cuánto requieras para aprender, ¿no? Si con un resumen basta y yo ya lo entendí, mira, sin problemas. Digo, tengo compañeros que leyendo una vez una cosa se lo sabían de memoria y lo entendían, más que sabérselo, más que aprendérselo, lo dominaban. O sea, ya entienden el concepto, lo pueden aplicar. Si ese llegara a ser tu caso, mira, sin problema tú dices, resúmelo en un párrafo y con eso ya lo entendí. Va a haber a lo mejor cosas que el texto también venía explicando, que pueden servir de refuerzo, pero a lo mejor en el resumen que hace la IA dice, esto no es tan importante. Entonces regreso a lo mismo, decides tú qué tanto quieres saber, qué tanto quieres aprender. Si quieres entender el concepto completo, pues lees todo el libro y si no, pues nada más un resumen, igual que una película, ¿no? Yo puedo leer la crítica o el resumen de la película y sé de qué trata toda la película o me puedo aventar toda la película y entender toda esa parte. Al igual que pasa cuando de repente un libro lo hacen película, ¿no? La película es un resumen de todo el libro completo. Por eso siempre dicen, no es que las películas nunca superan a los libros. ¿Por qué? Pues porque el libro sí trae toda la historia completamente narrada y la película solamente va a tomar una parte. ¿Vale? Ok. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que ahí Gracias, también No, entra, gracias. no, gracias, Ángel. También entra la experiencia, ¿no? Que no va a ser la misma experiencia de adentrarte a leer un libro e imaginarte y demás, a verlo en una pantalla, por ejemplo, y lo mismo matemáticas. Es lo Yo, mismo que decíamos de las habilidades. exacto, Perdemos la habilidad de la imaginación
cuando cambiamos el libro por la película, porque ya dejo la habilidad de crear mis personajes, irlos imaginando, moviéndose, haciendo las cosas, y con la película o la televisión, pues ya no tengo que crear ese proceso de imaginación, se pierde otra habilidad. Exactamente, doctor. Exactamente, muchas gracias. Y por sus preguntas, nos tenemos una más levantada. No sé exactamente tu nombre, solo dice Mario, María. A ver, Mario. adelante, ¿sí? Te escuchamos. Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, mi duda es, retomando un poco lo que comentó hace rato, que nosotros los ingenieros vemos materias un poco que son más frías o como que hay una definición y ya. ¿Qué tan viable o qué tan probable cree usted que sea que reemplacen a los profesores a futuro por inteligencias artificiales para explicarnos todo esto de una manera fría o como más directa? Muy buena pregunta. Pues ahorita con lo que les acabo de decir, ya es casi como si lo estuviéramos haciendo, ¿no? O sea, yo le puedo preguntar todo a la IA, le puedo decir, este es mi temario de todo el semestre. Lo vamos a ir viendo día por día cada tema. Entonces yo ni siquiera tengo que ir a la escuela, yo nomás agarro, me conecto. Vamos a ver el primer tema. Explícame esto. Ya te lo va a explicar la IA. Oye, esta parte no la entiendo. Y ya no tarda en que después esto ya ni siquiera sea a través de texto, ¿no? Ya aparezca ahí una persona así como yo, que de hecho yo no soy yo, yo estoy durmiendo ahorita en mi cama. Entonces, alguien que no sea una persona se vea como una persona y te esté explicando así como yo ahorita lo estoy hablando, ¿no? El tema día por día. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso? No mucho. Pero otra vez regresamos a lo mismo, estamos trabajando con algoritmos. Entonces, la parte teórica, la parte fría, pues la va a dar, ¿no? La parte humana, la parte humanística, el entender al alumno, tratar de ver qué está pasando con él, pues eso nunca lo va a tener la IA. Por más que se desarrollen algoritmos para emociones, empatía, pues al final de cuentas, pues son solo líneas de código. Entonces, se nos van a reemplazar, ya nos están reemplazando, es lo que yo creo, y pues ahí va el camino, ¿no? ¿Qué nos queda hacer? Pues ser aliados de la IA para seguir haciendo cosas, ¿no? Gracias, profe. No de nada. Gracias, Mario, por tu intervención. Rápidamente nos falta una pregunta más, pero bueno, nada más comentarle, pues, tenemos algunos comentarios ya, muchos comentarios y preguntas en el chat. Ok. Tampoco tengo el nombre exacto, pero bueno, el correo, me imagino, el usuario es GES H.A. González, me imagino, dice que sí, la IA es una herramienta, no es buena ni mala, solo es un punto medio, pues nosotros somos los responsables realmente cómo utilizarla y pues bueno, que realmente es, pues bueno, más bien que debería ayudarnos a aprender y mejorar el lugar, en lugar de que nos reemplace con pensamiento como Tony Stark con Mm. Jarvis en la película. ¿Qué más? También Jacibe Guadalupe nos comenta que pues sabemos las bondades de la tecnología, pero depende de la planeación del profesor generar actividades que impacten de manera positiva en la formación de los estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? Es un complemento también, ¿no? Sí, y no tanto, ¿eh? Utilizarla. Aquí es algo importante que igual tienen que entender los alumnos, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Eh, ya a nivel, sobre todo licenciatura, ya no es tanta obligación del profesor hacer circo, maroma y teatro para que el alumno se atrape por la materia. Digo, sí como docente es nuestra responsabilidad hacer que les llame esto, ¿no? Y digo, nunca cuesta trabajo cuando la materia es tu pasión. O sea, en mi caso, la física, pues desde que salí de que yo en la prepa me encanta y compartirla, pues es algo que me encanta, ¿no? Pero entender como alumno que esta es la obligación del maestro, no. El maestro puede llegar, incluso decirles, lean y si tienen alguna duda me dicen. Entonces ya es su responsabilidad leer, investigar y capacitarse. Y si algo no queda claro, vamos con el maestro y le preguntamos. Entonces, tener esa idea a veces como alumno de decir, es que la obligación del maestro que yo tenga que sentir ese atrapamiento por la materia, no. Ustedes tienen que buscar ese atrapamiento por la materia. Que digamos, esto es mercadotecnia, ¿no? Una película, pues ahí sí es dinero, ¿no? Entonces, si eso es responsabilidad de los creadores de la película, hacer un muy buen tráiler, una buena publicidad, para que yo tenga ese interés de ir a ver la película. Pero aquí quien está buscando el conocimiento son ustedes. Entonces, ustedes son los que deben de buscar obtener ese conocimiento, ya sea con el maestro, con la IA, con los libros, con Google, como sea. Ese es el objetivo de ustedes como estudiantes. Sí, claro. Y bueno, complementando también el comentario de Jacibe,
pues aquí dice que es donde se debe replantear la física, con o sin tecnología, pues hay que conducir a los estudiantes al análisis de los resultados, que es justamente lo que platicamos, ¿no? No nada más es usar la inteligencia y que resuelva todo, ¿no? Que ellos sean los que pues interpreten correctamente y pues, le den una interpretación correcta. Juan Israel Vázquez menciona, la realidad es que no podemos ni debemos satanizar la IA, justo lo que explicábamos, sino dotarla como una de las mejores herramientas que han existido al utilizarla. Hay que ser lo más específico posible, ¿no? Y bueno, si te parece bien, doctor José, tenemos una manita levantada más. Víctor Alejandro, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes ya. Doctor, una pregunta. ¿Usted cree que la inteligencia artificial pueda imponer nuevas leyes físicas o es simplemente una herramienta que simplemente recurre a datos ya existentes? Eh, bueno, tal, Alejandro, buenas tardes. Muy buena observación. Todo el conocimiento que nosotros creamos, o bueno, que el humano ha creado, viene utilizando mi conocimiento previo, planteo nuevos problemas y de ahí surgen nuevas teorías. Entonces, si la IA tiene la habilidad de tener conocimiento previo, acceso al conocimiento previo muy grande, ya puede empezar a plantear problemas. Muy posiblemente no dudaría que pudiera plantear nuevas teorías, incluso nuevos métodos de solución de cosas, ¿no? Digamos, la forma en que nosotros aprendimos a sumar, restar, multiplicar en la primaria es al final de cuentas un algoritmo que nos dicen coloca tu primer número arriba, tu segundo número abajo, los alineas, vas sumando. Cuando hacíamos la resta, algunos te decían es que le quitó uno al de la izquierda, otro no, se lo sumas al de abajo. Entonces ya son algoritmos que alguien en su momento inventó, creo, y se utilizaron para que todos aprendiéramos igual. Pero hay otros métodos de enseñar este tipo de cosas que la IA también los puede desarrollar. Entonces, si la IA va a desarrollar nuevas teorías, pues no está tan lejos de la realidad. Digo, tampoco es que sí lo pueda hacer, ya que tiene el acceso a toda la información previa y las capacidades ya algorítmicas para poder crear cosas nuevas. Gracias. No, de nada. Gracias por tu pregunta. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando, tenemos unas dos preguntas más en el chat. Serán yo creo que las últimas por cuestiones de tiempo. Y pues bueno, si alguien tiene alguna otra duda o aparte, los invitamos a que pues bueno, nos pueden contactar vía correo electrónico también al doctor José Alfonso o a una servidora y yo le hago llegar las preguntas. Y Luis Fernando Pineda nos comenta, dice, buenos días, profesor José, tengo una duda. He leído en muchos medios que la IA tiene un impacto ambiental por el uso de medios naturales. ¿Esto es verdad o cuál es la realidad? Sí, eso es completamente real. Está teniendo un impacto ambiental muy, muy grande el uso de la IA, el manejo de servidores, todas las empresas, pues todas las industrias, ¿no? O sea, generalizar a IA, todas las industrias tienen que hacer uso de recursos naturales. De hecho, si lo pensamos, si nosotros en nuestra casa decimos, es que en mi casa no gasto nada, ¿no? Pues simplemente comprender tu computadora ya está haciendo un impacto ambiental. Entonces, ¿qué tanto es mucho, qué tanto es poquito? En este caso, debido a la grandes temperaturas que pueden alcanzar los servidores, ustedes su máquina, si la checan ahorita, o su celular, si están en el celular, pues van a ver que está calientita, ¿no? Está, está llevándose gran cantidad de calor. Entonces, ahorita la computadora, pues en mi caso tiene sus ventiladores, sus celulares, pues espero no se vayan a apagar ahorita, de seguridad, pero digamos, producen mucho calor porque son pues corrientes eléctricas al final, ¿no? Llamamos efecto Joule. Entonces, eso está muy caliente. En el caso de los servidores que tienen que trabajar con muchísima información y a grandes velocidades, eso tiene que mantener frío utilizando principalmente agua. Entonces, el gasto de agua para mantener esos servidores a la temperatura adecuada, pues consume muchos y muchos litros. Que igual podríamos decir, es que ¿para qué gastan tanto en agua, no? A lo mejor le ponemos hielos, ¿no? Es que hielo también es agua. Entonces, al igual. Buscar otros medios de enfriamiento, pues puede hacer, pero puede que sean mucho más caros o que tengan un impacto mucho más grande. Entonces, sí, sí es un impacto muy grande. No sé, igual digo, es otro tema completamente que podremos discutir en una nueva sesión, el impacto de la IA sobre el medio ambiente, donde se puede llevar igual toda una charla completa. Muchas gracias. Agradecemos a Luis Fernando por tu pregunta. Y la última pregunta para cerrar la sesión de hoy. Ana Karen Aguilar pregunta,
o bueno, comenta, dice, me surge una duda en cuanto a lo que comentan algunos filósofos en cuanto a que las matemáticas llevan a la filosofía. Las matemáticas llevan a la filosofía. Yo creo que al revés. De la filosofía llegamos a las matemáticas. La filosofía es como el explicar las cosas de los principios más básicos. Entonces, las matemáticas son solamente ese lenguaje con la que podríamos explicar algunas cosas de la filosofía, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en una discusión con cualquier persona, tengo que tener argumentos que digan por qué de esa afirmación, ¿no? Como dicen, Cristiano Ronaldo es mejor que Messi o Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, ¿no? Ok, son las afirmaciones de dos personas. Ahora, ¿cómo defiendes eso? Ah, no es que Cristiano Ronaldo metió tantos goles, Messi metió tantos goles. No es que Cristiano Ronaldo participó en un mundial y tal así. Entonces empieza a ver toda esa base que justifica la primera afirmación. Así deben ser la filosofía, usando la lógica, y las matemáticas, que también vienen de la misma área, ¿no? Entonces, las matemáticas son la explicación de los conceptos básicos de la filosofía. Entonces, yo lo pondría un poco al revés. Eh, las matemáticas no llevan a la filosofía, sino que la filosofía nos llevan a las matemáticas. Muchas gracias y gracias Ana Karen por tu pregunta, tu comentario. Leonel y Ana Karen nuevamente hacen algunos comentarios sobre que pues, bueno, la IA pues, es una herramienta y pues que quizás el modelo educativo podría no estar del todo mal, ¿no? Y pues bueno, entramos nuevamente al debate, ¿verdad? Con tanta información o percepciones personales también. Y pues yo creo que todo eso es lo que implica justamente el tema del día de hoy. No me queda más que agradecer al doctor José Alfonso Catana por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación en participar. Yo creo que fue una sesión bastante interesante. Hay muchos aplausos, no se alcanza a ver la pantalla, muchas reacciones y pues bueno, ya vimos, hay muchas preguntas y pues bueno, esperamos que nos siga acompañando en una siguiente sesión. Y pues bueno, comentarle la siguiente semana, el doctor Catana será nuestro dialogante de la charla y una servidora. Voy a platicarles un poquito de cómo la física ahora se aplica en ciencia de materiales, particularmente hablando de lo que es el grafito y el grafeno, cuáles son sus diferencias y cómo llego de uno al otro. Entonces vamos a hablar de la física, pero ahora en ciencia de materiales, que es el otro, pues bueno, otro de los enfoques que podemos también utilizar pues para repensar la física, como dice el seminario, y llegamos a la quinta sesión la próxima semana, entonces los esperamos que nos estén acompañando para que, pues bueno, podamos darle cierre a esta segunda parte del seminario. Muchas gracias, doctor Catana. No, muchísimas gracias por la invitación y no falten a la siguiente sesión, va a estar muy, muy buena y por ella también estaré presente. Muchas Muchísimas gracias, gracias. hasta luego, excelente fin de semana, hasta luego, Nos vemos gracias a todos, todos. cuídense, excelente tarde. Buen día, gracias.